se generó un antes y un después en Argentina, porque esa desaparición del testigo claramente lo que buscaba era frenar los juicios que se venían. Esa mañana no llegó. Se empiezan a hacer cadenas de llamados y Adriana Calvo dice: Julio López está desaparecido. Y ahí empezó toda la locura. Jorge Julio López se encuentra desaparecido hace 17 años. Su primera desaparición fue en 1976, durante la dictadura. La segunda, el 18 de septiembre de 2006. Desde entonces, nadie sabe nada de él. El caso de este testigo que tuvo la valentía de declarar contra el genocida Echecolatz, que fue testigo en la causa, la primera causa que tuvo una condena después de la derogación de las leyes de impunidad. Yo era una de las abogadas en el juicio contra Miguel Osvaldo Echecolatz y esa mañana lo estábamos esperando, él estaba muy entusiasmado en venir, así nos había dicho los días previos, así se lo había dicho a Nilda Eloy la noche previa, porque era la primera vez que iba a volver a ver a Miguel Osvaldo Echecolatz. Durante 2006, López fue testigo y querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad llevado adelante contra Miguel Echecolatz, el policía de la bonaerense responsable de la patota que lo secuestró por primera vez. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolatz y se establece en un auto con el señor Guayana como chofer. Después me suben a un carro armado y ahí me ven dando coca. Yo veía todo, no se quedó nunca cuenta que yo veía. Julio López permaneció secuestrado entre octubre del 76 y abril del 77. Pasó por 4 de los centros clandestinos a cargo de Echecolatz, donde fue torturado y testigo de varios asesinatos. Estuvo detenido hasta junio del 79. Era un militante peronista periférico de la zona de Los Hornos de La Plata y lo desapareció la patota de Echecolatz. A él lo blanquean, pasa a la unidad 9 y sobrevive. Y pasó muchos años atormentado con sus recuerdos hasta que decidió declarar. Se juntó con los sobrevivientes y su testimonio colaboró con la condena de ese genocida, ahora multicondenado, Miguel Echecolatz. Cuando Julio declaró como testigo en ese mismo juicio, Echecolatz no estuvo presente. Entonces para él tenía un valor muy importante estar ese día ahí, sino también poder volver a verle la cara a quien lo había torturado, quien había fusilado a sus compañeros de detención, porque él le daba una importancia muy grande a la verdad. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice: ¿quién sos vos? Dice: López. Sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale dónde estuve, me dice. Volvió acá y no lo podemos parar de hablar, siguió contando. Lo que nunca había hecho antes, lo que nunca nos había contado, nosotros escuchamos por primera vez y siempre remarco y destaco algo. Que él tenía una obligación con sus compañeros de lucha, aquellos que él ve en el centro clandestino de detención y exterminio Pozo de Arana, los ve cuando los asesinan. Él tenía que contar más lo que vio que lo que sufrió. Algunas de las causas que habían quedado truncas con la audiencia de el punto final, se reabren otras nuevas, y la primera que llega a juicio oral es la causa contra Echecolatz. Entonces, eso le dio un carácter popular a ese juicio impresionante. Las audiencias estaban repletas. El salón en el cual se realizaban en la ciudad de La Plata era muy, muy grande, entraban muchísimas personas y nunca alcanzaba el espacio. Patricia le gritaba: no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum!
El 18 de septiembre de 2006, estamos en la parte de atrás de la casa de mis viejos, mi hermano se levanta, normalmente como todos los días, pero ese día es especial porque era el día de los alegatos, en el primer juicio llevado adelante de lesa humanidad en la ciudad de La Plata. Mi hermano pasa por la habitación, ve la puerta del baño cerrada, le pregunta a mi mamá, que ya estaba ahí despierta, ¿papi está en el baño? Y supongo que sí, no lo escuché, le dice mi mamá. Golpea la puerta y no estaba en el baño. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos hasta donde se llevaba adelante el juicio. Se encuentran como a las 10 de la mañana, llegan ahí y no estaba mi viejo. Empezamos a llamar, se empiezan a hacer cadenas de llamados y Julio no llegaba, hasta que aproximadamente 1 hora y media, 2 horas después, nos estábamos todas afuera con Adriana Calvo, con otras sobrevivientes, también testigos en la causa, y un periodista se acerca y nos pregunta qué pasa que no comienza el juicio, porque se notaba el nerviosismo, y Adriana Calvo dice: Julio López está desaparecido. Un día antes de la lectura del veredicto, a casi exactos 30 años de su primera desaparición en la ciudad de La Plata, López volvió a desaparecer. Jorge Julio López permanece desaparecido aún y desde el último domingo. Recordemos que otras de las víctimas del represor condenado habían denunciado amenazas telefónicas. Se generó un antes y un después en Argentina, porque esa desaparición del testigo claramente lo que buscaba era frenar los juicios que se venían, muchos juicios que se venían, incluso algunos en los que López iba a ser testigo a futuro. La causa judicial fue caratulada como desaparición simple, y en los primeros meses la investigación estuvo en manos de la policía bonaerense, la misma en la que se había desempeñado Echecolás durante los años de la dictadura. Recién en 2008, la carátula cambió por desaparición forzada de persona. También recién entonces, la bonaerense fue apartada de la investigación. Desde el primer momento en que Julio no llegó a la sala de audiencias, aquella mañana de septiembre, había que buscar en el entorno de Echecolás, porque quienes integraron su patota, quienes se relacionaban con ellos, miembros de la policía y de miembros de las Fuerzas Armadas, evidentemente tenían relación con este hecho, ¿no? Y después, cuando en su momento Echecolás, en el año 2014, en el juicio de Circuito Camps o La Cachan, él muestra un papelito donde se alcanza a leer, no muy claro, Julio López secuestro o secuestrar o secuestrado, no se alcanza a leer. Se hace un allanamiento en la celda de Echecolás, un allanamiento que veníamos pidiendo desde el primer día, incluso estando avisados, sabiendo que estaba bajo la mira, que daban cuenta que ahí habría que haber buscado desde el primer momento. La causa de Jorge Julio López es un monumento a la impunidad. Todo el tiempo, durante todos esos años, buscaron desviar, siendo que había pistas muy importantes, sobre todo los policías y los genocidas y los represores que estaban presos en Marcos Paz. Esa pista se descuidó y se hizo como que se investigaba los sueños de una medium que lo veía o pistas falsas específicas. Julio López lleva 17 años desaparecido. Todavía no se sabe dónde está ni quiénes son los responsables de su desaparición, y tampoco quiénes participaron del encubrimiento. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de reclusión perpetua